Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En el segmento anterior hemos terminado nuestra reflexión respecto a la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de las palabras del testamento, y el Señor mismo me condujo entre ellos e hice misericordia con ellos. En este segmento concentramos nuestra reflexión en los resultados de dicha experiencia de Francisco con los leprosos, a partir de las palabras con las que él mismo continúa describiendo su itinerario espiritual en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. Francisco vuelve a referirse en el testamento a lo amargo en relación a los leprosos, pero lo hace para subrayar el contraste con la nueva realidad que experimenta en su vida tras hacer misericordia con ellos. Esta nueva realidad en Francisco él la describe con la expresión dulzura del alma y del cuerpo. Así pues, el énfasis ahora no está en la amargura o el desagrado natural que le generaban los leprosos, estando Francisco envuelto en una existencia autocentrada y orientada egocéntricamente al disfrute personal de las vanidades del mundo, sino en el paso o cambio radical que ha experimentado en su vida. Pues, percibiéndose movido por el amor misericordioso de Dios, Francisco puede experimentar el mundo e incluso sus miserias, desde una sensibilidad teológica que le aporta un sentido nuevo a toda su existencia. Este contraste entre lo amargo y lo dulce, relacionando el primero al pecado y el segundo a la misericordia, estaba presente en textos patrísticos utilizados para la liturgia en época de Francisco. En su testamento, Francisco puso el acento en la misericordia como el elemento que explicaba esta conversión de lo amargo en dulzura. Para Francisco, hacer misericordia con los leprosos, tal y como ya habíamos indicado, resultó una experiencia espiritual pascual. El paso de lo amargo a dulzura expresa el paso de la pasión y muerte a la vida. Esta experiencia fue vivida por Francisco como una gracia divina. Al inicio de su conversión, Dios quiso mostrarse a Francisco en los leprosos, en el sufrimiento y la miseria humana. La imagen de Dios que se le reveló a Francisco al comenzar su itinerario espiritual fue una imagen sufriente y crucificada de Dios, pero a su vez portadora de vida y salvación, el Redentor crucificado. Luego, la imagen de Dios para Francisco, a partir del reconocimiento y encuentro con Cristo, el revelador pleno del Padre y de la Trinidad, irá adquiriendo dimensiones ya explícitamente trinitarias. Además, resulta importante destacar que para Francisco el reconocimiento y encuentro con Cristo crucificado en los leprosos no fue el fruto de ideas reflexionadas, sino que se concretizó en relaciones cercanas y experiencias compartidas, o sea, en la praxis de hacer misericordia con los leprosos. De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco prime la dimensión práctica sobre la dimensión meramente intelectual. Para Francisco, de hecho, lo espiritual siempre guarda relación con la práctica. Por eso recurre frecuentemente a expresiones como tener el Espíritu del Señor y su santa operación, como podemos ver en la regla Bulada, capítulo 10, versículo 8. Por otra parte, es oportuno volver a insistir en que el hacer misericordia, que permite la conversión de lo amargo en dulzura, remite a la motivación teológica de Francisco en su relación con los leprosos. Hacer misericordia con los leprosos resultó para Francisco una experiencia de acogida y encuentro con el otro, con Dios, o bien con el otro en clave teológica. El otro sufriente, signo del crucificado, se constituyó para Francisco desde el inicio de su conversión y a lo largo de todo su itinerario espiritual en un lugar teológico privilegiado.
El otro adquirió en clave teológica la dimensión de prójimo, de hermano. De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco resulten inseparables el elemento trascendente y el elemento fraterno, la relación de amor con Dios y la relación de amor con el prójimo. Tanto así que puede considerarse esta unidad entre los elementos trascendente y fraterno en Francisco el núcleo originario de su experiencia espiritual y el sello que marcará todo su itinerario espiritual. Así pues, esta dulzura o nueva sensibilidad teológica que encuentra Francisco al hacer misericordia con los leprosos será la impronta que lo acompañará a lo largo de su vida espiritual y a la que hizo referencia en su testamento. Y por último, comentar que con la expresión dulzura del alma y del cuerpo, Francisco, sirviéndose probablemente del uso conocido en textos litúrgicos de la época, ha querido expresar que dicha sensibilidad teológica no pertenece a una sola parte del ser humano, sino que atraviesa todas las dimensiones de la persona, tanto internas como externas. De este modo concluimos este segmento, que sería la primera parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el testamento, y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco. Paz y bien.